Específicamente hemos hecho las pruebas unitarias de los pipes y de los servicios. Por acá les voy a dejar el repositorio para que, pues, si están por acá me puedan seguir. Y por ahí pues se los pasé. Ese repositorio pues es una pequeña aplicación, se los comparto por acá también. Es una pequeña aplicación hecho con Angular, en donde hemos estado subiendo las pruebas iniciales, tanto de los pipes como los servicios, acá en este repositorio. Entonces, si ustedes cuando lo descarguen se van a ver pues con esta aplicación, pues le dan en pie en install y le van a instalar todas las dependencias, ¿vale? Y bueno, ¿qué tenemos acá en este proyecto? Hemos creado varias cosas básicas. Primero, este proyecto pues me lista un listado de banderas que está consumiendo a una API, ¿ya? Fácil y sencillo. Entonces ya se han hecho las pruebas del servicio, de este country service, y la prueba de este pipe, del search pipe. Pero todavía no hemos hecho las pruebas de los componentes, tanto del car header y tanto del app component. Estos componentes pues hacen falta testear. Entonces la idea es ir haciéndolo acá en directo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros ejecutamos, vamos a cerrar el sidebar. Si nosotros ejecutamos npm test, vamos a esperar a que esto se ejecute. Si nosotros ejecutamos npm test, me debería dar error. Y ya vamos a ver el por qué va a dar error, ¿vale? Vamos a esperar a que se ejecute yes, ejecute todas las pruebas, ¿vale? Muy bien. Entonces vemos que acá nos dicen que 2 pruebas fallaron y 4 fueron las que pasaron, ¿cierto? En el suite de test. ¿Qué pruebas están fallando? Vamos a irnos un poco más arriba. Nos dice que el app component está fallando porque la propiedad title no existe en el app component. Y si nos vamos más arriba, en el car component nos dice que la propiedad flag no puede acceder pues una propiedad de undefined. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a ir por parte. Primero vamos a hacer la prueba del componente app component y luego pues estaremos, si nos da tiempo, haciendo la prueba del car component. Entonces, para que no nos salga el error en consola cuando ejecutemos la prueba nuevamente, porque no la vamos a arreglar por ahora, vamos a colocarla acá como xdescribe. Esto lo que va a hacer yes es que pues se va a saltar esta prueba y así de esa manera no nos va a mostrar el error en consola, ¿vale? Entonces acá en mi app component.test.ts acá vemos que ya hay algo en rojo. ¿Qué es esto? Nos dice que estoy tratando de acceder al app.title. Pero si nos vamos al app component, vemos que yo no tengo una propiedad llamada title. ¿Por qué? Porque recordamos que cuando nosotros iniciamos una aplicación en Angular, él por defecto nos crea una aplicación básica y nos crea estos sets de pruebas. Como ya nosotros hemos removido el código que estaba en el app component, estas pruebas son obsoletas. Bueno, excepto esta, que simplemente comprueba que el componente se haya creado correctamente. Así que estas 2 pruebas de acá pues son innecesarias y las borramos. Entonces, si volvemos a ejecutar nuestro set de pruebas, veamos ahora qué error nos va a dar. Porque sí nos va a dar un error. Pero ¿cuál error es? Vamos a verlo. Esperemos a que se ejecute esto. Ok, dice que hay una fallida y miren que ya no me está mostrando el error del car component, porque ya nosotros le dijimos, hey, la prueba del car component no quiero que me la muestres, no quiero que la ejecutes. Entonces con el xdescribe nosotros obviamos una prueba. Y no solamente lo podemos hacer para el xdescribe, si nosotros tenemos un set de pruebas también podemos colocarle el x
delante del it para que no se ejecute un set de pruebas, ¿vale? Entonces, nos está dando error en el app-component.test. Nos dice que el HTTP client no se reconoce como un provider. Vamos a ver qué está pasando. Siempre se recomienda primero que cuando estemos haciendo pruebas de un archivo, tengamos el archivo acá como lo tenemos, y las pruebas, el archivo de pruebas lo tengamos acá. Entonces, para que pues podamos ver el código real y el set de pruebas. Así que el componente me lo voy a abrir por acá y listo. Entonces, tenemos el código que queremos testear y al lado derecho tenemos mi archivo de prueba, ¿cierto? Entonces, nos dice en consola que... Vamos acá. Nos dice que el HTTP client no se reconoce como un provider. Vamos a ver el código. Si se pueden dar cuenta, yo no estoy haciendo ninguna importación en mi app component del HTTP client. Pero, ¿por qué me aparece este error? Bueno, lo que sí estamos haciendo una dependencia es del country service, si se pueden dar cuenta. Así que vamos al country service y nos daremos cuenta que aquí sí estamos haciendo una inyección de dependencia del HTTP client. Así que como estamos haciendo una inyección de dependencia del country service y el country service a su vez tiene una inyección de dependencia del HTTP client, pues por eso es que nos está dando error, ¿cierto? Entonces, vamos a solucionar esto. Acá, en mi describe hay un before each. Y tenemos algo que se llama testbed.configureTestingModule. ¿Qué significa esto? Bueno, el testbed es una funcionalidad de Angular que nos va a ayudar mucho a realizar pruebas de componentes y de servicios y de otras cosas. Específicamente aquí estamos utilizando un método llamado configureTestingModule. Recordemos que en versiones anteriores a la 15, cada componente tenía que estar en un módulo. De igual forma sucede pues con las pruebas. Así que un componente en una prueba también debe estar en un módulo. Así que este método configureTestingModule es un módulo para pruebas. Y es como si fuese un módulo tal cual de Angular. Tiene los imports, tiene la declaration y tiene las demás propiedades que tiene un módulo. Por ejemplo, si nosotros le decimos providers, también lo tiene, ¿cierto? Sería providers. Listo. Entonces, nosotros necesitamos el country service, ¿cierto? Que es una inyección de dependencia que tenemos acá. Así que lo colocamos aquí y lo importamos. Pero si nosotros ejecutamos esto, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque simplemente estamos haciendo la inyección de dependencia del country service. Pero ¿qué pasa con el HTTP client? También tenemos que hacerlo. Podemos hacerlo acá en el provider, inyectar el HTTP client, pero usualmente cuando nosotros hacemos uso del HTTP client, lo que hacemos es importar en el módulo el HTTP client module. Aquí también lo podemos hacer. Vamos a hacerlo por acá, en los imports, HTTP client module. Listo. Entonces, vamos a ver si con esto se soluciona nuestro error. Npm test y esperamos a que se ejecute el set de pruebas. Si se pueden dar cuenta, pues cada vez que nosotros hacemos algún cambio, tenemos que nuevamente ejecutar npm test, porque no tiene la opción de watch, es decir, de hacer el reload cada vez que hay un cambio en las pruebas. Si nosotros queremos esa funcionalidad, pues lo podemos hacer, y es lo que vamos a hacer ahora. Listo, ahora mi prueba nuevamente falló. ¿Por qué? Nos dice que el pipe search no se fue encontrado en el componente. ¿Cómo así? Si nosotros nos vamos al appcomponent.html, si se pueden dar cuenta, por acá estamos haciendo uso de un pipe, del pipe search, que es el encargado de, valga la redundancia, buscar. Entonces, yo tengo que especificarle a mi módulo que utilice este pipe. Así que usualmente los pipes están en las declarations.
Así que aquí colocamos search by y listo. Vamos a hacer acá en nuestro package.json, vamos a colocarle la opción de que pues, pueda yo visualizar, de que cada vez que yo haga un cambio haga el reload de mis pruebas y no tengan que estar en PNTs a cada rato. Así que le colocamos watch all para que ejecutes todas las pruebas. Listo, watch all. Lo dejamos así. Y vamos por acá. Y ejecutamos npm test porque obviamente él no lo ha ejecutado. Npm test. Y listo. Ahora se está ejecutando yes, pero con el flap watch all. Así que esperemos a que se ejecute. Y listo, ahí se ejecutó. Y miren que él queda aquí. Él no para la ejecución, sino que queda ahí esperando a que haya un nuevo cambio en los archivos de pruebas. Entonces vamos por acá y cerramos el sidebar y vamos arriba. Y listo, ya no nos está dando error. Mira que hay 5 pruebas que sí pasaron, 5 sets de pruebas que pasaron. Y vemos que hay uno que no lo está revisando, que es el car component. Pero si nos vamos arriba, hay algo pues que nos está dando un error, ¿cierto? Y es que no se reconoce el elemento app header. Y esto pasa porque por acá, en el HTML, estamos haciendo uso de dos componentes, del app header y del app card. Son componentes pues que nosotros hemos realizado. Para que no nos dé estos errores por acá, hay una propiedad que incluso en los módulos también está, llamada schemats, y le vamos a colocar acá no error schema. Esto lo que hace es precisamente eso, no mostrarnos los errores de esquema. Entonces, si nosotros vemos ahora por acá, vamos aquí, está ejecutando nuevamente el set de pruebas. Y ya no nos debería de aparecer los errores de esos componentes, ¿vale? Vamos a esperar a que cargue. Y listo. Vemos que ya no nos está apareciendo esos errores de los componentes. Entonces, listo. Ya se está ejecutando bien el componente, ya tenemos la instancia del componente, así que vamos a comenzar a hacer nuestras pruebas de nuestro código. Específicamente vamos a hacer la prueba del ng-on-init. Ya podemos validar de que cuando se ejecute el ng-on-init llame el método getCountries del servicio pues country service, ¿vale? Entonces, como yo voy a ir haciendo varios sets de pruebas, yo quisiera tener una misma instancia del feature o del app component, o que cada vez que se ejecute un set de pruebas pues tenga esa instancia, ¿cierto? Porque tendría, por ejemplo, si yo hago otro set de pruebas, tendría que hacer esto mismo. Entonces, tanto esto y esto se va a estar repitiendo. Por eso vamos a hacer algo. Primero vamos a crear esas variables por acá arriba, tanto de feature como de app. Let's, pero en minúscula, let's feature. Esto va a ser de tipo component feature, y le pasamos app component, ¿vale? Y vamos a crear otra que va a ser component, pero sin mayúscula, component, y este va a ser de tipo app component, ¿cierto? Y listo. Entonces,
Por acá abajo, vamos a cortar esto de acá y lo vamos a pegar por acá. Y esto lo vamos a remover, que no sea una constante, porque vamos a utilizar esta variable de acá. En vez de app, vamos a colocarle que sea component. Y aquí en vez de app también que sea component. Entonces, si yo quiero crear otro set de pruebas, no tengo que estar repitiendo estas dos mismas líneas, sino que dentro del before each, del hook de yes, pues nosotros ya vamos a tener tanto el feature como el component, ¿ya? Entonces no nos vamos a preocupar por eso. Entonces vamos a hacer otro set de pruebas y antes vamos a cambiarla a español, porque en nuestro set de pruebas estamos haciendo español. Aunque bueno, usualmente se recomienda pues el inglés, ya que es el idioma universal, pero bueno, vamos a hacerlo a nosotros a nuestra manera. Entonces vamos a decirle debería crearse la app, o debería crear la app. Vamos a colocarle debería crear la app. El segundo set de pruebas sería de que cuando se llame el método en init debería llamar el getCountries. Entonces vamos a decirle debería llamar el método getCountries. Vamos a hablar así. Debería llamar el método getCountries. Y listo. Sería así. Debería llamar el método getCountries. Entonces, vamos a ejecutar ese engine init. Lo hacemos con component engine init. Lo podemos hacer así, tal cual. Entonces, yo, pues para hacer el assert yo espero que el getCountries se llame. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque si yo lo hago directamente, pues no tengo principalmente la instancia del country service acá en ninguna parte de mi set de pruebas. ¿Cómo entonces puedo hacer que, por ejemplo, si yo hago el spec de este getCountries, ¿cómo lo hago? Bueno, primero necesitamos espiar este método getCountries. ¿Y por qué lo vamos a espiar? Bueno, si nosotros pensemos este caso hipotético, pensemos que esto no fuese una llamada a una API pública, sino de que más bien se está haciendo precisamente la llamada de nuestra API en desarrollo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, si utilizamos el método real, cada vez que nosotros ejecutemos las pruebas, se va a ejecutar el método real. Y va a llenar quizás, no sé, nuestra base de datos o nuestros servicios de data o de llamadas innecesarias, ¿cierto? Entonces más bien lo que se hace al realizar pruebas unitarias es espiar este método o hacerlo un mock. Es decir, que cuando nosotros llamemos este método getCountries no se llame el método real, más bien se llame un espía. Por así decirlo, que se llame un método falso. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que el servicio Country Service tenga un espía o una función espía llamada getCountries? Bueno, lo podemos hacer de dos maneras. Y esas dos maneras pues la vamos a ver. La principal es que necesitamos primero una instancia del Country Service. ¿Cómo tenemos una instancia del Country Service? Bueno, testbed nos da la solución. Si nosotros hacemos testbed.inject y le pasamos, por ejemplo, nuestra clase Country Service, este inject nos va a devolver una instancia del Country Service. Fácil y sencillo. Es como si fuese una inyección de dependencia acá, pues en el constructor. Así tal cual mismo funciona. Entonces acá obtendría el Country Service. Pero yo no lo quiero en este ámbito. Yo lo quiero que esté en todo el describe. Así que vamos a crearnos una variable llamada Country Service. Pero Country Service en minúscula. Country Service. Vamos a colocarle el tipado de tipo Country Service. Entonces, en vez de utilizar esta cons,
Vamos a utilizar directamente la variable que está por acá arriba. Entonces ya tengo la instancia del country service. Ahora lo que voy a hacer es espiar el método getCountries de esta instancia. ¿Cómo lo hago? Jest tiene una función llamada spy_on. Ya nos da una pista de pues, qué sirve, ¿cierto? Acá como primer parámetro, si se dan cuenta, es acá, ahora no me aparece. Como primer parámetro aquí dice un objeto y después el método. Entonces, ¿cuál es el objeto? El country service que tengo por acá. ¿Cuál es el método? El getCountries, ¿cierto? Entonces ahí ya he espiado mi country service. Ahora, este spy_on devuelve el spy en cuestión. Entonces nosotros podemos crear una constante que se va a llamar se va a llamar getCountries spy o mock, como les quieran ustedes llamar, ¿cierto? Y ahora sí podemos hacer el hacer. Podríamos hacer, hey, yo espero que el getCountries sea llamado to has been called times una única vez, ¿cierto? Acá en mi engine init se está llamando una única vez. Entonces nosotros no estamos utilizando el método real, que es el getCountries, sino estamos utilizando un spy, que sería con Jest, ¿cierto? Entonces, al momento de hacer la llamada, no estaría haciendo la llamada real, sino simplemente está haciendo una llamada toda falsa. Y así de esa manera, pues nosotros si tenemos, por ejemplo, llamadas de algunos métodos con data sensible, no la va a hacer, sino más bien simplemente va a ser una llamada falsa. Entonces, de esta forma yo me estoy asegurando de que cuando llame al engine init, se llame el getCountries del servicio country service. Entonces, vamos a abrir la consola. Vamos a darle enter y vamos a esperar a que se ejecute esto. Vamos a tomar agüita mientras tanto. Y falló. ¿Qué fue lo que falló? Bueno, aquí nos dice que yo esperaba que se llamara una sola vez, pero no se llamó ninguna vez. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y es un error muy sencillo, que el spy lo cree después de la llamada del engine init. Así que esto va arriba, antes de la llamada. Ya, entonces antes de la llamada es donde debemos asegurarnos de crear todos los spies, todos los mock, todas las llamadas falsas que nosotros queramos hacer, ¿cierto? Entonces, si abrimos nuevamente la terminal y vamos a darle enter, vamos a esperar a que se ejecute nuevamente. En teoría debería de funcionar. Vamos a ver si funciona realmente, ¿vale? Y listo. Ahí pasaron las 12 pruebas. Si vamos por acá arriba, aquí está app component. Aquí está, debería llamar el método getCountries. Pum, correcto. Se ejecutó de forma correcta. Entonces, de esta forma nosotros nos aseguramos de que un método sea llamado, ¿vale? Fácil y sencillo. Y también si no queremos hacer que se haga la llamada real, podemos espiar este método. Pero ahora, yo les dije que se podía hacer de dos formas. Pues para espiar un método. ¿Cuál es la segunda forma? Y es la que usualmente se usa. Bueno, vamos a eliminar esto. Esto no nos va a servir. Dejemos esto que nos dé error. Esto tampoco nos sirve. Y esto tampoco. Vamos por acá arriba. Vamos a crearnos una constante que se va a llamar country service mock. Vale, y va a ser un objeto literal. Listo.
Lo que vamos a hacer será crear un servicio mock. ¿Cómo así? Eso es lo que están viendo. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a simular este servicio que está inyectando este componente. Así que no vamos a inyectar el servicio real. Más bien lo que vamos a hacer es un servicio también falso, un servicio mock. Entonces, para eso tenemos que crear tanto las funciones como las propiedades que tiene este servicio como tal. Entonces, este getCountries lo vamos a colocar por acá. ¿A qué va a ser igual? Bueno, también va a ser igual a un mock. Yes tiene una función, un método llamado fn. Pues para decirle de que sea una función falsa o un spy. Listo. También este country service tiene una propiedad llamada countries, que es un behavior subject. Entonces vamos a pegarla por acá. Y vamos a decirle new behavior subject. Y vamos a colocarle mientras null. Pero más adelante pues vamos a colocarle un array de countries. ¿Vale? Mientras tanto vamos a dejarlo así. ¿Cómo le decimos acá en mi set de pruebas que no use el servicio real, sino más bien como sucesor use este mock que nosotros tenemos acá arriba? Bueno, en los providers hay otra forma pues de anclar los proveedores. Si es pasándole un objeto. Vamos a eliminar este de acá porque ya no nos sirve. Vamos a dejarlo por acá. Y listo. Entonces vamos a decirle, hey, yo quiero provide el country service, pero usando el valor useValue, usando el valor de este de acá arriba, ¿cierto? useValue country service mock. Entonces, ¿qué le decimos aquí? Estamos diciendo, bueno, yo quiero el country service, pero quiero que uses el valor de este country service mock, en el cual pues tiene los mismos métodos getCountries, también tiene la propiedad countries. ¿Vale? Entonces, ya como tal, el getCountries no va a ser el getCountries verdadero, sino va a ser un mock, un spy. Así que no nos tenemos que preocupar por hacer el yes.spyon, sino ya está ya hecho. Entonces, acá podemos hacer el llamado del country service mock.getCountries. Entonces sería lo mismo como lo tendríamos al principio, ¿cierto? Con el spyon. Listo. Vamos a ejecutar esto y ver si verdaderamente esto está bien. Listo, ahí se ejecutaron las pruebas y mire que todas están en verde. Aquí está, a component. Listo, está bien. Entonces, ya lo tenemos. ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿Qué más pruebas podemos hacer? Bueno, también podemos hacer el caso de que este countries, esta propiedad countries, tenga su valor pues cuando se inicializa la aplicación, ¿cierto? Que este dato viene de este servicio, del country service. Entonces vamos a hacer esto. Podemos crear otro set de pruebas. Podemos crearlo o hacerlo aquí en el debería crear la app. Vamos a hacerlo aquí mientras, pero usualmente se hace otro set de pruebas. Pero vamos a hacerlo aquí mientras, ¿vale? Entonces acá en el behavior subject, que es este de acá, este countries, tengo que pasarle un array de countries. Si se pueden dar cuenta, es un behavior subject que resuelve un array de countries. Nosotros en las pruebas de los servicios creamos un mock del array de country. Está por acá, service, country service.spec, aquí está. Vamos a crear
un archivo pues que tenga este mock, ¿cierto? Pues para poder utilizarlo en las demás pruebas. Entonces vamos a crear una carpeta. Sí, será acá en el source. Vamos a crearlo acá en el source, llamada mocks. Y vamos a crearnos un archivo llamado country.mock.ts. Y vamos a copiarnos todo esto de acá. Vamos a cortarlo y lo pegamos acá, ¿cierto? Entonces importamos esta interface y exportamos esto. Entonces acá en el service spec, vamos acá en el countries mock e importamos del archivo que hemos creado, ¿cierto? Esto ya es innecesario y listo. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto. Entonces acá en el behavior subject voy a hacer referencia del countries mock, ¿vale? Que es un array, pues valga la redundancia, de countries. Entonces ya tengo pues el behavior subject con el countries mock. ¿Cómo hago yo entonces para validar que el countries tenga un valor? Bueno, esto lo hace directamente cuando se crea la aplicación, porque se ejecuta en el constructor. Así que en teoría hasta este punto ya debería tener esos datos. Si se dan cuenta, acá le estamos diciendo que este behavior subject sea como un observable. Así que el countries, si se pueden dar cuenta, es un observable. Vamos a suscribirnos a ese observable y a validar de que verdaderamente esté la data. Entonces, por acá vamos a hacer referencia al component countries.subscribe y él me devuelve la data, ¿cierto? Él me devuelve la data y aquí podemos validar. Hey, yo espero que la data, su tamaño, length, sea 3, ¿cierto? Porque en el countries mock, si se pueden dar cuenta, son 3. 1, 2 y 3. Entonces, en teoría, el length de los countries serían 3, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo nuevamente en la terminal, pues a ver si verdaderamente nos va a dar error o qué. Y vamos a ejecutar nuevamente esto para ver si de pronto no se quedó con alguna caché. Y listo, ahí pasó. Pero esto es mentira. ¿Por qué decimos que es mentira? Porque vamos a hacer que la prueba falle. En teoría, diciéndole 2, o sea, que sea 2, que su tamaño sea 2, en teoría debería de darnos error, ¿cierto? Porque debería ser 3. Pero vamos a ver si está fallando o no. Si no falla, es porque la prueba está mal. Y efectivamente, la prueba está mal. Como tal, acá en este subscribe, esto no está entrando acá. O más bien sí está entrando, pero no se está validando este spec. ¿Cómo hacemos nosotros entonces? Pues para que se valide este spec, hay que decirle al set de pruebas de que cuando ya se hagan todos los specs, pues que pare la ejecución del subscribe. ¿Cómo lo podemos hacer? Acá en el callback de los tests hay un parámetro llamado DOM. Y este DOM es de tipo de yes.DOM callback. Y se pone al final del spec. Entonces, en teoría, pues ahí ya debería de validar el spec. Y esto en teoría debería fallar, porque esto debería ser 3 y le estoy diciendo que sea 2. Vamos a ver si falla. Ahí se está ejecutando y listo. Mira, ahí falló. Ahí falló, dice, debería ser, yo espero 2, pero es 3. Y está bien. Aquí es 3. Y listo, ahí validamos de que el countries verdaderamente tenga un valor. Y de que ese valor sea el que nosotros les estemos pasando del countries que viene de nuestro servicio, ¿cierto? Y listo. Vamos a mirar a ver
cuánto tenemos de cobertura. Vamos a ver. Vamos a ejecutar esto nuevamente para que valide, para que lo valide con el 3. Y vamos a ver para ver el reporte de cobertura si ya hemos abarcado cada una de estas líneas. Vamos a tomar agüita. Vale. A ver si ya se ejecutó y listo. Entonces vamos a abrir nuestro reporte de cobertura. Eso está en el coverage, pickup report y este índice de acá. Vamos a abrirlo. Y esto está por acá. Y listo. Entonces vamos a nuestro app component. Vemos que ya hemos cubierto todas las líneas, todos los branches, todas las funciones y todas las sentencias, ¿cierto? Y vemos que estamos 100 de 100. Y este archivo, si se pueden dar cuenta, está 100, está 100. Entonces ya hemos cubierto todos los reportes de cobertura. Pero, si se pueden dar cuenta, no hemos hecho pruebas al HTML, ¿cierto? Simplemente hemos estado testeando nuestro código de TypeScript. No hemos testeado el HTML como tal. Hay algunos que pues no lo hacen, simplemente hacen pruebas a la clase como tal y más bien no hacen pruebas al HTML, y está bien, ¿cierto? Porque piensan que son pruebas unitarias y que simplemente se debería de testear esto. Pero si somos desarrolladores frontend, pues que estamos más aproximados a la parte visual, sería bueno también pues testear la interacción que puede ver el usuario, ¿cierto? Así que pues vamos a hacer algunas pruebas que tenga relación con el DOM, ¿cierto? Por lo menos acá en el app component, en el app car, perdón, acá en el app car se está haciendo un ng4, ¿cierto? De los countries que nosotros tenemos. Vemos que nosotros acá le estamos pasando 3, una raíz de 3. En teoría debería haber 3 appcar, ¿cierto? Eso es lo que debería pues de ver el usuario. ¿Cómo hacemos nosotros entonces pues para validar que hayan 3 appcar? Vamos a crear otro set de pruebas. Y ok, vamos a ver por acá. Callback. Y este lo vamos a llamar. Este se va a llamar. Debería tener 3 elementos. 3 elementos appcar, ¿cierto? Deberían haber 3 appcar. Y listo. Entonces, ¿cómo hago yo acá en mis pruebas unitarias para tomar el appcar y ver que hayan 3 appcar? Bueno, vamos a hacer uso ahora del feature. Este feature tiene una propiedad llamada debug element. A su vez, este debug element tiene algo llamado query, que es prácticamente parecido a lo que usamos en JavaScript pues para acceder el DOM. Pero si se pueden dar cuenta, yo no le puedo pasar un string, sino él recibe acá como parámetro un predicate de tipo predicate. El predicate puede ser byte.css, es decir, voy a buscar por CSS. Así que tengo que importar esto, import de platform browser desde Angular y listo. Ahora aquí sí puedo colocar el string. Y este .css yo puedo utilizar pues como un selector de CSS, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero buscar un elemento, por ejemplo, appcar, lo puedo hacer. Si quiero con una clase, por ejemplo, text, una clase llamada text.text, haciendo referencia a una clase. Y así sucesivamente, por ejemplo, si quiero buscar por un ID, también se podría hacer. En mi caso, yo voy a buscar por el elemento appcar. Entonces, vamos a decirle appcar. Pero hay algo que pasa. Este punto query
simplemente me devuelve un elemento, no me devuelve todos los elementos. Entonces, si yo guardo lo que me retorna este query, simplemente me va a retornar un solo elemento. Yo quiero que me retorne todos los elementos disponibles que hay. Para eso hay otra propiedad llamada query all, ¿cierto? Otra función llamada query all. Este query all, si se pueden dar cuenta, él devuelve un array de elementos disponibles de acuerdo pues al selector que nosotros le hemos indicado. Entonces vamos a guardar esto por acá. Vamos a decirle app cards element, ¿cierto? App card element, listo. Y aquí podría validar eso, ¿cierto? Yo espero que los app card que vengan, su longitud sea de 3, ¿cierto? Que son los tres objetos que le hemos pasado acá al countries. Deberían hacer el ng4 y pues deberían ser 3, ¿cierto? Vamos a ver si yo ejecuto esto. Vamos a ver. Vamos a ir por acá abajo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Pues para ver si verdaderamente se están visualizando los 3 elementos, ¿vale? Y ahí falló. Ahí falló. Me dice que yo esperaba 3, pero se recibió 0. Vamos a ver por qué está pasando eso. Vamos a ver por qué está pasando eso. Aparentemente todo está bien, ¿cierto? Pero cuando yo inicializo mi set de pruebas, él se queda con el DOM inicial. Es decir, cuando el DOM sin ningún cambio. Recordemos que Angular trabaja con la detención de cambios y él pues obviamente lo hace automáticamente. Acá en mi Configure Testing Module pues no lo hace automáticamente. Yo le tengo que decir de que detecte los cambios que hayan habido en la aplicación, ¿cierto? Entonces para él el countries todavía está en 0, o sea, un array vacío o undefined, así que no se hace el ng4. Entonces tengo que decirle, bueno, feature.detect change, ¿cierto? Detecta los cambios. Así que en teoría ya debería de detectar los cambios y debería pues ejecutarse, ¿cierto? Vamos a ejecutar esto y listo. Y vemos que pasó correctamente. Vamos por acá. Vamos a buscarlo. App-component.test. Aquí está. Debería tener 3 elementos. AppCard. Muy bien. También podríamos testear el caso de uso cuando el input cambia. Aquí estamos utilizando un ng-model. Pues para buscar los elementos, ¿cierto? Y aquí estamos utilizando del uso del pipe search. Si nosotros, por ejemplo, acá en nuestro country mock, acá tenemos todos estos datos, ¿cierto? Y por ejemplo, en la segunda ciudad, o país, perdón, tenemos el name, que es Colombia. Entonces, si yo acá en mi input escribo Colombia, me debería de buscar aquellos países que coincidan pues con ese dato, ¿cierto? Con Colombia. En teoría, si vemos acá, si yo escribo Colombia, me debería de tornar un solo elemento, que es el que coincide, ¿cierto? Hay un solo elemento. Vamos a hacer este set de pruebas, ¿vale? Vamos a hacerlo. Y este set de pruebas, vamos por acá, se va a llamar, debería hacer la búsqueda de los países cuando el input cambia, ¿cierto? Vamos a colocarlo así. Y listo. Entonces, si se pueden dar cuenta, este search value es lo que es la que hace la búsqueda
de acuerdo con el pipe. Así que vamos a cambiar ese search value. Vamos a decirle search value. Y aquí vamos a escribir Colombia. Como habíamos dicho, hay que hacer la detección de cambios, detect change. Y acá sí, pues podríamos hacer nuestras búsquedas, ¿cierto? Vamos a hacer uso de esto. App cards element. Listo, ahí nos los está buscando. Y podríamos hacer esto, ¿cierto? Yo espero que sea 1, ¿cierto? Porque es 1. Entonces, en teoría esto debería de funcionar. Aquí a ejecutar nuevamente. Ahí se está ejecutando. Y listo, ¿cierto? Ahí se ejecutó correctamente. ¿Cómo está? Debería hacer la búsqueda de los países cuando el input cambia. Pero cuando hacemos pruebas, tenemos que validar que verdaderamente esto esté bien. Y para que la prueba esté bien, tenemos que hacer que falle, ¿cierto? Aquí debería ser 1. Pero si le pasamos 2, debería de fallar. Pero si no falla, la prueba está mal realizada. Vamos a ejecutar esto. Y en teoría debería de fallar. Y si falla es porque está bien, ¿cierto? Y ahí vemos que falló, ¿cierto? Una prueba fallida. Está por acá. Dice, esperaba 2, pero recibí 1. Y eso está bien. Entonces vamos a dejarlo como estaba. 1 y listo. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues hemos hecho tanto pruebas unitarias a los métodos de mi clase. También hemos hecho pruebas con iteraciones hacia el DOM, ¿cierto? Nosotros tenemos que darnos cuenta, pues, de los casos de uso que se utilizan acá en nuestros componentes, ¿cierto? Para ir armando nuestras pruebas, los datos que necesiten, los espías que necesiten, pues para que la prueba pues se haga correctamente, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a dejarlo todo eso por hoy. La verdad es que fue un stream muy interesante.